Buenos días a todos y a todas. Felicitaros por este nuevo año y deciros que hace unos días, antes de finalizar el año 2014, comparecía para denunciar el recorte de la Junta en materia de salario social. Hoy comparezco para deciros el gran recorte que lleva la Junta en materia de políticas de igualdad. En vez de impulsar, de promover estas políticas de igualdad, porque no es un tema solo de género, es un tema de justicia social, es un tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es un tema de derechos fundamentales. A lo largo de tantos años del gobierno socialista, los recortes en esta materia han sido impresionantes. No se ha trabajado en una política de igualdad que diera respuesta a los grandes problemas que han tenido las mujeres a lo largo de toda la historia. Si en la década de los 70 el índice de paro femenino con respecto a los hombres, o sea, la diferencia era de un 6%, en los momentos actuales es de un 11%. Como bien veis, las políticas que se han llevado a cabo no han dado los frutos que se esperaban. Mucho declaración de intenciones, mucho promover legislación que luego ni ejecutan presupuestos ni llevan a cabo aquello que promueven a través de la legislación pertinente. Por tanto, vemos una falta de desidia, vemos desidia, vemos abandono en las políticas que lleva a cabo el gobierno andaluz. El bipartito de PSOE e Izquierda Unida no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, porque la igualdad hoy concebida desde la política social del siglo XXI está para ofrecer oportunidades y reducir las dificultades que presenta la ciudadanía. Y en estos momentos el Partido Socialista es especialista en incrementar las dificultades y no las oportunidades. Decía hace unos días también que el salario social lo había recortado la Junta de Andalucía con respecto al año 2013 en un 50%. Pero es que eso produce feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque el 55,5% de los solicitantes de salario social tienen voz de mujer, tienen solicitante mujer. Por tanto, frente al 44,5% que es el solicitante hombre. Entendemos que los recortes, que por cierto se llevan a cabo a final de año, esto demuestra una vez más la falta de planificación de presupuestos, la falta de respeto no solo a las entidades, a los ayuntamientos, sino a las entidades sociales, que están haciendo un esfuerzo extraordinario por atender y promover la igualdad. Se lo decía en el debate de presupuesto, del año 2015, lo decían las entidades sociales, que con el modelo que se ha venido instaurando durante años y años no se crea riqueza, no se crea igualdad, y menos cuando a final de año se recorta, como se recorta, demuestra una falta de planificación de presupuesto, y esto no podemos permitirlo en una situación como la que se está produciendo en estos momentos. En una situación de crisis necesitamos reconocer el talento de los hombres y de las mujeres, porque será además la única forma de salir de la situación actual. Por tanto, desde aquí pedirle al Partido Socialista que para el ejercicio 2015, que por cierto los presupuestos del año 2015 son los presupuestos antisociales, porque solo el 0,8% del presupuesto va destinado a política social. Imagínense, son recorte tras recorte. Otro recorte que produce una gran desigualdad son pues la pérdida de los programas, del coste que tenían los programas de transformación social, que también desaparecen de un plumazo y lo achacan al déficit. Bueno, y yo me pregunto, pero si las competencias en materia de igualdad desde hace muchos años, son una competencia específica de las comunidades autónomas, y si el gobierno de España en estos momentos transfiere 5 millones de euros para políticas de igualdad, que por cierto es quien está liderando las materias en materia de igualdad, con ese plan estratégico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que intenta reducir
las grandes dificultades que hemos tenido y seguimos teniendo las mujeres. La brecha digital, la brecha salarial, la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral, la dificultad en los servicios de proximidad, donde la Junta de Andalucía también es experta en reducir los servicios de proximidad en una situación como esta. Eso afecta, cómo no, al empleo femenino. ¿Por qué? Porque el empleo femenino a lo largo de la historia ha sido un empleo con un perfil de cuidador, o sea, los servicios de ayuda a domicilio, plazas residenciales, plazas de guardería, centros educativos, un empleo femenino, el sector servicios por regla general, frente a otros servicios. Por tanto, habrá que preguntarle a la señora Díaz que dónde van destinados los 5 millones de euros que el Gobierno de España destina a políticas de igualdad, que transfiere y que ha transferido a la comunidad autónoma y que, sin embargo, ella recorta a las entidades locales. ¿Dónde ha ido destinados esos 5 millones de euros? Lo que sí vemos que los fondos públicos, pues en esa planificación de presupuestos, vemos pues anomalías todos los días en la prensa, porque esos fondos al final ni se ejecutan en los términos en que dicen los presupuestos, ni se planifica de acuerdo con las necesidades reales. O sea que hay un alejamiento de la situación que padecen los hombres y mujeres andaluces, puesto que no obedecen o no respetan lo establecido en los presupuestos. Lo único que hasta la fecha la Junta de Andalucía financiaba a la ciudad de Jerez, a la que es ayuntamiento, era el CIN, y el CIN lo financiaba en un 50%, pero lo financiaba de forma agraciable. Y ahora nos lo explicamos, de un plumazo pues desaparece la financiación a esos centros. ¿Por qué? Porque no se ha hecho como debía hacerse en el marco de la Ley de Igualdad de 2007 de la Junta de Andalucía, que habla de cooperación, colaboración entre administraciones. La colaboración, cooperación entre administraciones se realiza mediante convenios específicos para garantizar el aporte económico de dicho centro. Bueno, ellos solamente aportaban el 50% del salario de la asesora jurídica y de la informadora. Como bien ven, con ese tipo de profesionales no se puede atender la política que se lleva a cabo en materia de violencia de género. Necesitamos profesionales que intervengan para reducir, para erradicar la violencia de género y, por tanto, reducir esas dificultades. Estamos asistiendo a un desmantelamiento del sistema de bienestar social sin precedentes en la Junta. A lo largo de mis comparecencias han podido ver que cada vez que tengo que salir para defender los intereses de los ciudadanos de Jerez, pues es para denunciar un recorte tras otro. Bueno, y son especialistas cuando gobiernan de crear mayor desigualdad social. Lo he dicho en otras comparecencias, ¿no? El periodo de mayor desigualdad en España se produce precisamente en la época de Zapatero, y no lo dice el Partido Popular, lo dice la Comunidad Europea, lo dice la Unión Europea, el informe. Afortunadamente, y todavía queda muchísimo por hacer, y gracias al esfuerzo de todos, se va reduciendo esa desigualdad y, por tanto, dando mayores oportunidades. Estamos viendo cómo se están reduciendo las tasas de desempleo, cómo se está apostando con presupuestos acordes frente a esta comunidad autónoma que no da respuesta ni tiene los presupuestos destinados en tiempo y forma a las políticas que necesitamos. Por otra parte, es curioso cómo vienen a Jerez, se les llena la boca de hablar de políticas de igualdad, pero luego ven lo que hacen, todo lo contrario de lo que dicen. Estamos asistiendo a ese retroceso sin precedentes. Son especialistas en crear alarmismo, confusión y demuestran su forma de trabajar frente a otra forma que es obvio, que ejecuta y que gobierna, quedando mucho por hacer con los intereses y respetando las necesidades de la ciudadanía, ejecutando presupuestos en esos términos, en los que se compromete, incluso haciendo modificaciones presupuestos para dar mayor respuesta. Hay prioridades. Frente a una Junta de Andalucía donde la prioridad en estos momentos es
la administración paralela. Vemos como cada día crece esa administración paralela frente al recorte de los servicios básicos que tienen, que por cierto, servicios básicos, pero muy alejados de la normativa que debe regular esos servicios básicos del siglo XXI. Seguimos viendo todavía una ley de servicios sociales del siglo XX. Yo creo que es la única comunidad de España que tiene una ley tan antigua de servicios sociales. Es la única comunidad de España que no tiene una renta mínima de inserción. La necesidad de poner en marcha estas medidas, que los recoge además, llevan años, yo creo que llevan una década, anunciando la renta de inclusión, y que a fecha de hoy no sabemos nada. Pero es que más era una exigencia en el bipartito de Izquierda Unida de que había que aprobar la renta, y les puedo garantizar que no aparece la ley de inclusión social, no aparecen los presupuestos del año 2015. Imagínense qué falta de respeto, es que no atienden ni las necesidades básicas de la población con los mecanismos, con las herramientas que otras comunidades están haciendo, que queda mucho, por supuesto, por hacer en el resto de comunidades, pero es curioso que la nuestra era conocida por la situación social, y que esta situación, en vez de mejorar, se va acrecentando año tras año. ¿Por qué? Porque está claro, porque es que no disponemos de los mecanismos. Disponemos de mecanismos que luego no ejecutamos, y además los que teníamos que garantizar, porque el Estatuto de Autonomía así lo dice, nuestra renta básica está contemplada en el Estatuto de Autonomía de Andalucía desde el año 2010. Bueno, a fecha de hoy no sabemos nada. Ya les digo que en el año 2015 no ha habido presupuesto, en los presupuestos no está contemplada, y además decir al respecto que es curioso cómo el Estatuto de Autonomía lo contempla como un derecho de la ciudadanía, y cómo lo otro es graciable. Hemos visto cómo se crearon 13 comisiones en el año 2013 y que en el año 2014 se crearon 4 comisiones. Eso es graciable. Las personas no pueden dirigirse a las instituciones para poder reclamar lo que por derecho les corresponde. Imagínense en qué situación nos encontramos. Por otra parte, y no queriendo decir cómo son especialistas y que buscan el oportunismo político continuamente. Es curioso las declaraciones hoy del señor Jiménez sobre el decreto de inclusión social, ¿no? Creo que él estuvo continuamente en las reuniones que manteníamos con los afectados por aquel decreto de inclusión social, y hoy saca pecho con una noticia que realmente es faltar a la verdad, porque por activa y por pasiva, incluso los propios grupos políticos solicitaban a la Junta de Andalucía una reunión para que incrementaran y pudiera dar cobertura a esa situación que habían creado quienes crearon el anterior decreto crearon el anterior decreto de exclusión social sin contar con los ayuntamientos. Pero es más, en vez de decir espero por parte de él que se cumpla a rajatabla lo que contempla el decreto de inclusión social, que por cierto es una cuarta parte de lo que mensualmente paga la Junta de Andalucía en suministros básicos, o sea, una cuarta parte, yo creo que ya incluso ni una cuarta parte del incremento que hemos hecho en los presupuestos. Por tanto, creo que confundir a la población, crear alarmismo, eso es oportunismo político. Y es obvio, quienes año tras año han ejecutado sus presupuestos sin subir los impuestos y atendiendo las necesidades de la ciudadanía, viéndolo como una prioridad frente a otros que no lo ven como una prioridad, que lo que tratan es de eludir su responsabilidad, atacando, si se puede llamar de esa forma, a otros porque ellos no cumplen con su obligación y le exigen a otros lo que ellos no pueden cumplir o están demostrando que no cumplen, ¿no? Porque sí, de boquilla sí cumplen, pero luego la realidad con la que nos encontramos los ayuntamientos, con la que se encuentra el tejido asociativo, es otra muy bien distinta a la que dicen, ¿no? Por tanto, yo termino esta comparecencia y si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, pues aquí estoy.
Entonces, ¿qué le pide al gobierno autonómico para 2015? Para 2015, bueno, que retome y que cumpla con la política social y las necesidades de la política social del siglo XXI. Que no vuelva a hacer más declaración de intenciones por el daño que está produciendo a las necesidades de la ciudadanía, con normas que están muy alejadas de la realidad social. Véase el decreto de exclusión que, como bien sabéis y denunciaba, los comedores escolares en verano pues dejaron de... Bueno, es que no funcionaron. La red alimentaria de nuestra ciudad no se ha creado siquiera. El ayuntamiento se adquirió y a fecha de hoy no sabemos nada de aquella red alimentaria que creaba el decreto de exclusión. Por tanto, que dejen de faltar la verdad, que cuando gobiernan, que cuando legislen, que cuando promuevan medidas, que cuenten con los ayuntamientos, que cuenten con el tercer sector, que es el que conoce, que es el que está cerca de la ciudadanía, porque como bien viene demostrándose, la Junta de Andalucía está muy alejada de la realidad de la ciudadanía. Que planifique los presupuestos y que los ejecute además en los términos establecidos. Este año vamos muy cortitos de presupuestos en materia social. Y además nos tienen en la incertidumbre porque han recortado y han suspendido convocatorias de subvenciones y no sabemos cuándo nos lo van a pagar. Imagínense, o sea, que en el 2015, si dieran marcha atrás, lo que tenían que pagarnos en el 2014, que lo van a hacer en el 2015, entonces hay un año, no podemos, porque no habría presupuesto. O sea, que imagínense, ¿no? O sea, que sean más serios en la planificación y que atiendan esa necesidad, que no nos vuelvan a abrir falsas expectativas, que son los expertos en abrir falsas expectativas, que basta de declaración de intenciones y que lo que queremos es que se garantice, al igual que otros gobiernos que cogen los problemas y cogen al toro por los cuernos y dan soluciones, aunque a veces soluciones siempre marcando prioridades, ¿no? Que eso es lo importante realmente, marcar las prioridades en un gobierno que tiene rumbo, pero el gobierno de la Junta de Andalucía parece que no tiene rumbo, porque no es serio que en el mes de noviembre, cuando está terminando el presupuesto del año 2014, nos diga que suspende por cuestión de déficit. No. Oiga, es que usted está incrementando la administración paralela. Oiga, es que usted incrementa considerablemente el gasto en otras partidas, que no es serio en estos momentos de crisis. Esa es la diferencia. O sea, es que está haciendo un esfuerzo extraordinario, pero es que está gastándolo en otro, o desvía a otros recursos que no son necesarios en estos momentos. Esa es la diferencia entre quienes gestionamos buscando soluciones y entre quienes gestionan pues faltando a la verdad con falta de planificación. No sé si se lo ve perfecto. En el tema del decreto de exclusión social, sí que es verdad que el ayuntamiento ofreció 1,3 millones. 1,2. Efectivamente, hubo una reunión, por fin, esa reunión nunca se mantuvo a nivel político por la delegada provincial, pero si recuerdan, hubo una reunión a nivel técnico, porque así lo solicitaron los propios técnicos de la Junta de Andalucía, igual ya estoy recordando aquella nota de prensa que hicimos, donde los propios técnicos de la Junta de Andalucía, porque ellos decían que lo hiciéramos nosotros, pero es que nosotros no hicimos el decreto, es que nosotros no podíamos con una norma regional poner medidas distintas de las que contemplaba el propio decreto, que por cierto, nosotros no nos equivocamos. ¿Quién se equivocó? ¿Quién hizo el decreto? Porque nosotros contratamos tal como decían las bases del decreto y vamos a contratar tal como dicen estas bases de decreto. Y a fecha de hoy, a nosotros nadie nos ha llamado la atención, porque había una comisión de seguimiento de dicho decreto y de evaluación para las dudas, los problemas que podían surgir en la implantación de dicho decreto, porque como se hizo sin contar con los ayuntamientos, pues imagínense, dijimos que para mejorar el próximo decreto que habría que introducir cambios importantes. A fecha de hoy prácticamente el nuevo decreto nace con un sobrecoste para los ayuntamientos, puesto que los profesionales son del ayuntamiento, puesto que los materiales que tienen que poner el ayuntamiento, que tienen que poner para que puedan realizar sus actividades, son del ayuntamiento, porque la ropa de trabajo es del ayuntamiento. Imagínense el coste que tiene. Y le vuelvo a repetir, nosotros contratamos tal como
se había implementado. Y cuando la alcaldesa comentó eso, para reducir las dificultades que muchas de esas personas se habían encontrado por desconocimiento, por lo que fuera, porque se hizo tal como marcaba la ley, que ella estaba dispuesta a aportar eso siempre y cuando la Junta autorizara, porque y hubo un informe que incluso se entregó por parte de la asesoría jurídica del ayuntamiento diciendo que no se podía llevar a cabo eso hasta que la Junta no autorizara. Dicho informe fue entregado a los afectados de aquel decreto anterior y se mantuvo una reunión no solamente con la Junta y este ayuntamiento, sino también con los afectados, para que vieran en primera persona quién estaba poniendo soluciones encima de la mesa y quién no estaba poniendo soluciones encima de la mesa. Nunca hubo nada que ocultar, las reuniones fueron múltiples porque queríamos dar soluciones, como siempre. Nosotros no nos acordamos de los problemas, lo que tratamos de buscar soluciones. Si hay que llamar a la administración X, se llama. Lo que es importante es buscar la solución a la persona que tiene un problema. Y en eso yo creo que este gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario, sin descanso, para dar esa mayor respuesta. Y le digo... Sí, no, perdón. Ahora que hay un segundo decreto, ¿el ayuntamiento va a aportar ese dinero para completarlo o no? No, son dos conceptos completamente diferentes. Nosotros, claro que complementamos lo que es la ropa de trabajo, la pone el Ayuntamiento de Jerez. Lo que es, nosotros vamos a contratar de acuerdo con esa base. Lo que sí estaría bueno que nosotros fuéramos en contra de esa base, que es lo que no podemos hacer. Por eso decíamos, cuenten con los ayuntamientos y en las bases pongan mayor periodo de cotización, para que luego las personas puedan tener derecho, ¿comprenden? Pero en esas bases han salido prácticamente iguales. Se tienen en cuenta los convenios, el convenio del ayuntamiento, en función del convenio que tenga cada ayuntamiento, se contrata y hay un periodo de contratación, de cotización, en función de ese convenio, que es el que marca, porque no se puede superar esa cuantía, ¿no? O sea, nosotros no podemos cambiar las bases. Bueno, ya, pero como se ofreció ese dinero y al final... Pero se ofreció ese dinero para mejorar la situación a nivel jurídico del ayuntamiento. Se decía que nosotros estamos dispuestos a que... ¿Quién podía modificar eso para que se pudiera ejecutar ese 1.200.000 euros? La propia Junta de Andalucía, modificando o ampliando el decreto anterior. Pero a fecha de hoy no se ha hecho. ¿Qué ha hecho la Junta? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Jerez? Crear un plan específico de empleo municipal, precisamente, para poder dar mayor respuesta, puesto que por esa vía no era posible. O sea, que es alguna norma que hace el gobierno de andaluz y que nosotros no podemos cambiar la norma que hace el gobierno andaluz. Nosotros somos una administración, digamos que estamos por debajo y que nos tenemos que adherir o no al decreto que hace, y nos adherimos los términos en que dice dicho decreto. No podemos modificarlo, salvo que la Junta quiera modificarlo, que ahí se encontraba esa voluntad del ayuntamiento de decir, aportamos 1.200.000, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. No sé si me han entendido. Vamos, que si quiere lo explico otra vez. Vamos, de hecho, se hizo varias notas de prensa con la reunión mantenida con los equipos técnicos, donde los afectados también estuvieron diciendo que, bueno, que lo que se proponía no podía hacerse por la norma que se iba a tener en cuenta, cara, el nuevo decreto de inclusión, pero que no se ha tenido en cuenta nada, absolutamente nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más?